El maestro Evodio Figueroa Rojas, con un amplio currículum como litigante en el occidente de la República Mexicana, estudioso del derecho con maestría en ciencias penales y actualmente cursando el tercer semestre del doctorado en el Instituto Internacional del Derecho, que se lleva a cabo en el campus Colima. Escuchemos pues los comentarios del maestro Evodio. Vamos a hablar de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011. En sus múltiples conceptos que se manejaron, quiero hacer énfasis en la reforma a un concepto nuevo para la Constitución, pero ya reconocido por la jurisprudencia y la doctrina del derecho. Estoy hablando de la apariencia del buen derecho, que se encuentra en la fracción décima del artículo 107. Pero, ¿cómo surge la apariencia del buen derecho? Inicialmente, los doctrinistas le dieron mucho auge a ese concepto. En consecuencia, como era bastante aceptable, fue atraído por los juzgadores y con el tiempo se fueron creando tesis y luego jurisprudencias, y como es del concepto de derecho, unos estaban conformes, otros no. Hubo contradicción de tesis y luego se fueron a las salas de la Corte, donde dictaron las tesis definidas cómo iba a quedar, pero siempre vino prevaleciendo el concepto de apariencia del buen derecho. A ese grado llegó a la fracción décima del 107 para volverse o convertirse en concepto constitucional, pero la pregunta surge en dónde y cómo aplicar ese concepto. Se refiere única y exclusivamente a la suspensión del juicio de amparo. Pero sigue la pregunta porque todavía no tenemos la ley ordinaria que nos señala los requisitos para su aplicación. Pero no tiene un concepto muy lejano, que tiene que ser que el juzgador recibe el amparo del quejoso con la violación de la garantía individual que reclama, pero recordando las otras reformas de la Constitución, que ahora no son nada más las garantías individuales previstas en los primeros 29 artículos de la Constitución, sino también las garantías previstas en los tratados internacionales. Entonces el juzgador, al tener los elementos que el quejoso proporciona en su demanda, está obligado primero a estudiar si existe la garantía individual que se presume violada, y si esa garantía individual le corresponde a la persona que está solicitando el amparo. En caso de encontrarla positiva, entonces el juzgador queda obligado a confrontar esa garantía individual con el interés social. Si esa garantía individual no contraviene las disposiciones del interés social y del orden público, entonces se otorga la suspensión al quejoso. Entonces surge una interrogante: ¿para qué nos sirve la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo? Es a primera mano que la materia del acto reclamado subsista, y proteger también al quejoso por la demora que va a llevar el juicio hasta su debida conclusión. Esa es una de las partes importantes de las garantías individuales en su protección. Ahora otra cosa, pero si el juzgador, al confrontar esas garantías con el interés social, encuentra que
que el interés social está por encima de esas garantías individuales, está facultado, y así lo dispone la ley, y además la jurisprudencia, que se niegue esa suspensión y deja la materia únicamente del amparo para que se resuelva en su momento en forma definitiva, donde va a encontrar, de acuerdo a las pruebas que tenga en el amparo, si tiene o no razón el quejoso, para poder decir, existe tu garantía, te otorgo el amparo o te lo niego. Ahora bien, encontrando esa finalidad de lo que es esa protección, y podemos también encontrar la finalidad a qué se refiere la apariencia del buen derecho. Es simplemente convertir en flexible la suspensión del acto reclamado. Esa es una de las partes importantes que tenemos en la actual reforma constitucional, y la vamos a ver con más claridad y con más requisitos hasta el momento que tengamos ya publicada la nueva ley de amparo, para poder decidir son todos estos elementos que se está comentando, o hay más que con razón podría ser siempre a favor del quejoso. Gracias. El maestro Evodio Figueroa Rojas, con un amplio currículum como litigante en el occidente de la República Mexicana, estudioso del derecho con maestría en ciencias penales y actualmente cursando el tercer semestre del doctorado en el Instituto Internacional del Derecho, que se lleva a cabo en el campus Colima. Escuchemos pues los comentarios del maestro Evodio. Vamos a hablar de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011. En sus múltiples conceptos que se manejaron, quiero hacer énfasis en la reforma a un concepto nuevo para la Constitución, pero ya reconocido por la jurisprudencia y la doctrina del derecho. Estoy hablando de la apariencia del buen derecho, que se encuentra en la fracción 10ª del artículo 107. Pero, ¿cómo surge la apariencia del buen derecho? Inicialmente, los doctrinistas le dieron mucho auge a ese concepto. En consecuencia, como era bastante aceptable, fue atraído por los juzgadores, y con el tiempo se fueron creando tesis y luego jurisprudencias, y como es del concepto de derecho, unos estaban conformes, otros no. Hubo contradicción de tesis, y luego se fueron a las salas de la Corte, donde dictaron las tesis definidas, cómo iba a quedar, pero siempre vino prevaleciendo el concepto de apariencia del buen derecho. A ese grado llegó a la fracción 10ª del 107 para volverse o convertirse en concepto constitucional, pero la pregunta surge en dónde y cómo aplicar ese concepto. Se refiere única y exclusivamente a la suspensión del juicio de amparo. Pero sigue la pregunta porque todavía no tenemos la ley ordinaria que nos señala los requisitos para su aplicación.
pero no tiene un concepto muy lejano que tiene que ser que el juzgador recibe el amparo del quejoso con la violación de la garantía individual que reclama, pero recordando las otras reformas de la Constitución, que ahora no son nada más las garantías individuales previstas en los primeros 29 artículos de la Constitución, sino también las garantías previstas en los tratados internacionales. Entonces el juzgador, al tener los elementos que el quejoso proporciona en su demanda, está obligado primero a estudiar si existe la garantía individual que se presume violada, y si esa garantía individual le corresponde a la persona que está solicitando el amparo. En caso de encontrarla positiva, entonces el juzgador queda obligado a confrontar esa garantía individual con el interés social. Si esa garantía individual no contraviene las disposiciones del interés social y del orden público, entonces se otorga la suspensión al quejoso. Entonces surge una interrogante: ¿para qué nos sirve la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo? Es a primera mano que la materia del acto reclamado subsista, y proteger también al quejoso por la demora que va a llevar el juicio hasta su debida conclusión. Esa es una de las partes importantes de las garantías individuales en su protección. Ahora otra cosa, pero si el juzgador, al confrontar esas garantías con el interés social, encuentra que el interés social está por encima de esas garantías individuales, está facultado, y así lo dispone la ley y además la jurisprudencia, que se niegue esa suspensión y deja la materia únicamente del amparo para que se resuelva en su momento en forma definitiva, donde va a encontrar, de acuerdo a las pruebas que tenga en el amparo, si tiene o no razón el quejoso, para poder decir, existe tu garantía, te otorgo el amparo o te lo niego. Ahora bien, encontrando esa finalidad de lo que es esa protección, y podemos también encontrar la finalidad a qué se refiere la apariencia del buen derecho. Es simplemente convertir en flexible la suspensión del acto reclamado. Esa es una de las partes importantes que tenemos en la actual reforma constitucional, y la vamos a ver con más claridad y con más requisitos hasta el momento que tengamos ya publicada la nueva ley de amparo, para poder decidir son todos estos elementos que se está comentando, o hay más que con razón podría ser siempre a favor del quejoso. Gracias.